Todos los lunes a las 10 de la noche, Radio Pasión presenta Conociéndonos, un espacio de debate, diálogo, entrevistas y recomendaciones después del trabajo. Conducen Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Negocios, emprendimiento y mucho más, solo aquí en Radio Pasión US. Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Conociéndonos, un espacio de plática, debate e ideas después del trabajo a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Como siempre los saludamos sus conductores Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Y el día de hoy queremos platicar de algo que nos parece fundamental, ya que ha pasado todo este año y que hemos platicado de tantos temas, pero a veces creo que por las mismas circunstancias de lo que nos ha sucedido en esta pandemia, a la vez es una oportunidad, y entiendo que en otro sentido pues podría ser problemático porque, como platicamos en algún programa, a veces nos centramos en sobrevivir porque así lo demanda la situación en la que estamos. Sin embargo, esto no implica que así deba ser siempre. Y algo que hemos platicado mucho es cómo pensamos las cosas, cómo las vemos, a través de qué lentes estamos observando lo que sucede en nuestros negocios, en nuestras vidas profesionales. Y creo yo que utilizando esta frase famosa de Sócrates, el filósofo griego, que decía: conócete a ti mismo, y que tiene tantas acepciones y tantas interpretaciones, pero a final de cuentas creo yo que en lo más sencillo que podemos asimilarla es precisamente conocernos a nosotros mismos, y eso implica preguntarnos qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, si lo que estamos haciendo es algo que tiene un propósito, y si técnicamente lo que estamos haciendo al manejar nuestro negocio es lo adecuado. No diría lo correcto porque muchas veces las herramientas que utilizamos pues pueden darnos diferentes resultados para diferentes procesos, pero sí creo que muchas veces no cuestionamos incluso técnicamente lo que hacemos, ¿no? Y esto lo que provoca es que nos sucedan cosas que a veces parecen chiste, pero son anécdota, ¿no? Como por ejemplo cuando no sabemos ni siquiera cuánto de saldo tenemos en el banco. Y entonces vamos al cajero pensando que todavía quedan 200 pesos y de repente llegas y tu saldo es 3 pesos. ¿Cómo pasó eso? Pues yo pensé que tenía 200 pesos. Pues si tuvieras un presupuesto, llevaras un registro de tus gastos y semanalmente o a lo mejor incluso diario revisaras tu balance bancario, pues sabrías específicamente que si vas al cajero no tienes más que 3 pesos. Creo yo que muchas veces este tipo de situaciones técnicas, llamémoslas así, pues parece que ya las dominamos o ni siquiera las tomamos en cuenta, y finalmente son lo que maneja, lo que mueve al negocio. Saber cuánto dinero tenemos, cómo lo tenemos repartido, qué está sucediendo con los procesos que llevan a cabo nuestra gente y que funcionan de manera que hacen que trabaje el negocio, que produzca. Creo yo que a veces nos vamos mucho hacia la operación, hacia esta ceguera de taller que le llaman, y sin embargo, aún estando en esa ceguera del taller y operando las cosas, se nos olvida que muchas de las cosas que hacemos en nuestros negocios no son procesos burdos, son procesos muy finos que deben estar calibrados constantemente, que tienen que estar siendo evaluados, que tenemos que estar revisando cómo se están manejando las cosas. Y esto es parte de la chamba, sobre todo cuando se tiene un negocio, ¿no? Creo yo, Julio, que ahí podríamos empezar la plática viendo todos estos aspectos, ¿no? Que muchas veces damos por sentados porque los aprendimos sobre la marcha o los aprendimos en la universidad, pero a la hora de la operación lo hacemos como ahí entendemos, y no siempre este tipo de enfoque es el que funciona para poder manejar un negocio.
Sí, definitivamente. Buenas noches a todos, todo nuestro auditorio. Qué importante el tema del día de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que necesita un negocio, una empresa, una organización? Pues para poder, primero, generar una identidad, ¿no? Como ente económico y organizacional en un sector económico en la población. Dos, distinguirse dentro del sector, dentro de la economía, darse a conocer, posicionarse. Hay un tema con el que quiero empezar el día de hoy, esta participación, que es, muchas de las empresas hemos trabajado a lo largo del tiempo en tratar de entender cuál es nuestra filosofía, ¿no? Y están estos tres temas muy sonados en el tema empresarial, que son la misión, la visión y los valores. Y se escucha un poco trillado, ¿no? Se escucha un poco repetitivo este tema, pero sí quisiera empezar por ahí, porque todas las organizaciones pues, tenemos un fin por las cuales fuimos creadas. Eso por la visión que tiene el fundador, por la visión de los socios, por una oportunidad de negocio, por satisfacer una necesidad en el mercado, por un simple deseo de crear una organización con fines lucrativos o no lucrativos. Y esto hace que el inicio de cualquier organización tome forma y tome sentido. Hay tres preguntas básicas cuando trabajamos en el desarrollo de la creación de una organización, el establecimiento de los valores, de los estatutos, la protocolización. Y la primera es la misión de la empresa, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hace esto para mis clientes? ¿En qué contribuyo a la sociedad, al mercado, ¿no? ¿Qué valor le doy? En la época moderna ya de todo lo que tiene que ver con la administración de empresas moderna, ¿no? Vamos a encontrar este tema del ADN de las empresas, ¿no? O sea, ¿cuál es mi definición de organización? ¿Hacia dónde quiero ir? Es ahí donde encuentro una interrelación con lo que es la visión, ¿no? O sea, ¿dónde nace esta organización y hacia dónde va? Y esa segunda pregunta sería ¿para qué estoy haciendo esto que estoy haciendo hoy? ¿No? De la manera en que lo estoy haciendo hoy. ¿Hacia dónde me va a llevar? ¿No? Y esa tercera pregunta, que seguramente muchos de nuestros radioescuchas la han escuchado, es ¿y por qué hago esto? ¿No? O sea, ¿cuál es el objetivo, la ventaja competitiva que quiero desarrollar, la diferenciación que existe contra mis competidores? Si estoy en un mercado en el que a lo mejor no tengo competidores o ni siquiera los identifico o los ubico. Si no conozco bien el tema de mis precios, si no conozco bien el tema de mis canales de distribución, si no manejo bien el tema de los costos, de la administración, de la planeación financiera, pues definitivamente una organización así va a ser difícil que pueda crecer. De entrada, que pueda desarrollarse, que pueda evolucionar, que pueda mejorar, que pueda ir teniendo cierta estrategia, tanto de crecimiento como de expansión. Menciono todos estos temas porque la base principal de la organización es la planeación, es donde inicia el proceso de creación de una empresa, ¿no? De una estructura organizacional. Pocas veces creo que nos sentamos a analizar esto que estamos diciendo, porque también lo hicimos hace 20 años, cuando iniciamos esta organización, la organización creció la estructura organizacional, hubo una definición de puestos, de roles, de procesos, y de pronto eso se olvidó y dejamos que la organización creciera así y empezamos a perder de vista algunos objetivos o cómo iba creciendo la organización o el para qué estaba creciendo de esa manera y hacia dónde nos iba a llevar. Entonces, yo creo que esto es bien importante, que
Una, tengamos claro estas 3 preguntas, como les decía, el por qué, el qué y el para qué de la organización. Y 2, nos demos el tiempo suficiente de analizar periódicamente los resultados que ha tenido esta organización para ver si nos está llevando hacia donde queremos ir. Muchas de las veces creo que esto hablo mucho de mi experiencia, ¿no? Hablo con experiencia propia creemos que el invertir, el planear, el coordinar, el organizar actividades, procesos, tareas bien definidas, pues se convierten en un gasto, ¿no? En un gasto que a veces las organizaciones no estamos dispuestos a pagar porque pensamos que eso va a mermar nuestras utilidades. Cuando es todo lo contrario, ¿no? Esa filosofía que tenemos de que el hacer las cosas bien, el planearlas, el invertir en la mejora de procesos, en la calidad de los procesos, va a ser algo que merme nuestra utilidad en vez de generar más ventas y aumentar nuestro porcentaje de utilidad. Son grandes paradigmas que tenemos a veces los pequeños y medianos empresarios en este país. Otro de los grandes paradigmas que creo yo que tenemos es pues que no creemos que podemos crecer o que podemos llegar a la dirección hacia la que queremos, hacia el objetivo que queremos llegar, alcanzar. Esto derivado de que tenemos muchos prejuicios, muchas creencias limitantes. Pensamos que solamente las grandes organizaciones pueden hacer cosas de esto que es todo platicando, ¿no? O sea, tener un control de gastos, tener una planeación y un presupuesto, tener una planeación estratégica, corto, mediano y largo plazo. Y no necesariamente, ¿no? Yo creo que gran parte del éxito de muchas organizaciones pequeñas y medianas ha sido eso, que lo han ido haciendo de manera periódica, lo han ido haciendo de manera organizada, sistemática, y les ha permitido tener resultados. Y ya por último quiero mencionar algo que he aprendido a lo largo de estos años como micro, pequeño y mediano empresario, es que es importante tener sistemas, ¿no? Y sistemas no me refiero a las computadoras, a las redes, al hardware, al software, me refiero a sistemas y procesos, ¿no? Donde tú puedas controlar las operaciones de tu negocio, donde tú puedas medirlas y sobre todo al medirlas puedas mejorarlas, puedas evaluar la calidad con la cual estás realizando esas operaciones, ¿no? Fíjate que tocas 2 temas que me gustaría que exploráramos un poco más ahorita que regresemos de la pausa, y se refieren precisamente a 2 cosas que me parecen fundamentales, ¿no? Una es el por qué, o sea, estas preguntas que debemos hacernos constantemente, porque definen cuál es el propósito superior de lo que estamos haciendo. Y la otra es esta parte de sistemas que se ha vuelto, esa palabra es una palabra muy curiosa que pues evoca cuestiones políticas, ¿no? Cuando hablas de sistemas políticos y todo lo que implica un sistema político y económico, también implica una cierta noción de rigidez, ¿no? Un sistema que solamente puede funcionar de esa manera y que más adelante ahorita vamos a platicar sobre eso y que no es así. Y que creo que son conceptos que cuando se tiene un negocio, cuando la gente quiere emprender un negocio o ya está con su negocio y está operándolo, sobre todo cuando se está hablando de un pequeño y mediano negocio, donde muchas veces la estructura jerárquica está muy definida y es muy vertical, creo que es necesario que desde ahí haya una reconfiguración a veces de las cosas, ¿no? Del por qué la estamos haciendo, cuál es mi propósito realmente, ¿es el mismo que yo tenía cuando empecé esto? ¿O realmente ahorita tengo un propósito si quiero emprender un negocio? Y por el otro lado, un poco los sistemas, ¿no? Me parece que muchas veces el no saber entender este concepto hace que las cosas no funcionen precisamente porque no se pueden mover en una dirección adecuada. Creo que en estos 2 puntos es necesario platicarlo más. Ahorita vamos a regresar de la pausa. Y Rafa, me gustaría que regresando de la pausa empezáramos a ver algunas de estas cuestiones en términos muy, muy aplicados, ¿no? Por ejemplo, en tu negocio, ¿cómo es que esta parte del propósito superior, de por qué estamos haciendo esto, y un poco también esta parte de los sistemas que has tenido que idear, y los sistemas tecnológicos son solo una parte, un componente de un sistema de negocios,
que nos platicaras un poco acerca de esto, ¿no? Entonces, amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos. Bueno, amigos, ya estamos de regreso y quisiera empezar esta parte de la conversación, Rafa, precisamente con estos dos conceptos, que nos compartieras cómo te ha funcionado a ti en tus negocios. Esta parte del propósito superior, es decir, no nada más la misión, visión y valores, que eso se convierte en algo que queremos representar, que queremos ser, y eso nos debe decir qué propósito tenemos, qué propósito seguimos con nuestro negocio. Y por otro lado, pues esta parte de crear sistemas, ¿no? Y en una definición mucho más amplia, no tan chata y tan corta en términos de sistemas de tecnología o sistemas, hablábamos un poco del sistema político y económico, que tienen una limitante en términos de decir qué se supone que es un sistema. Me parece que lo que Julio platicaba y lo que me gustaría que ampliáramos es cómo crear sistemas de trabajo, ¿no? Donde la gente, más que un sistema, es un ecosistema, es una red de procesos que van conectándose de manera que las cosas funcionen y que vayan saliendo las operaciones de cada negocio, ¿no? Me gustaría que nos compartieras un poco de estas dos nociones que muchas veces tanto los emprendedores que quieren empezar, que están empezando, y los empresarios medianos y pequeños y medianos no tienen tan claro, precisamente porque la operación del negocio los come, ¿no? Están constantemente en esta marejada de cosas que hay que hacer, y no nos damos el tiempo de observar y de crear aquellas cosas que en realidad nos van a hacer sobrevivir y además progresar en nuestros negocios. Claro, sí, yo creo siempre y he sido un creyente de la operación de cada negocio es diferente. La operación de cada negocio tiene mucho que ver con la cabeza del negocio, con el director, con los dueños, con la parte que está hasta arriba dirigiendo y que se supone debería conocer cómo se desarrolla su negocio. Entonces, todos estos procesos en las empresas ya muy corporativas pues están armados, vienen hechos, vienen podría yo decirte que en varios tomos, y hay varias líneas de actuación. Las empresas, vamos a decir, muy estructuradas, muy hechas a la americana, pues los procesos son como están, no se mueven y los sigues o los sigues. Es como dicen los gringos, es by the book. Y ahí no hay falla, ¿no? Porque ya están probados, que sirven y así se tienen que hacer. Si me voy a niveles más básicos de la pirámide empresarial, que son las pymes, pequeños establecimientos, de pequeños a medianos, muchas de las ocasiones los sistemas de trabajo pues se van dando orgánicamente. Esto quiere decir que muchos empresarios llegan, abren su negocio, en algunos otros tienen un pequeño inventario que lo llevan casi podría decirse que en un cuaderno, en una libreta, en un Excel, van tomando del inventario, lo van sacando, lo van reponiendo con su proveedor, y es como funcionan. Ventas, pues quiere decir ingresos, y luego viene la parte de los gastos, y después de todo esto que financieramente es un estado de resultados, pues viene una utilidad o una pérdida, ¿no? Creo que todos lo entendemos de esta manera, que es ventas menos gastos, pues es hasta donde los números nos dejan ver, y la parte más básica de un negocio, pues viene la utilidad. Creo que los empresarios, y lo que nosotros hemos hecho y podemos pues exponerle a nuestro auditorio, es siempre tener un método documentado, sea orgánico, que puede ser en el mayor de los casos orgánico, pero documéntalo en determinado momento de vida de tu empresa, porque finalmente ese legado que tú estás dejando como documentado es el sello que le imprimes tú a tu negocio. Es como tu marca, es como tu ADN, como tu personalidad, que los negocios se van personalizando por la cabeza del negocio. Entonces sí creo que llega un momento en el que tú tienes que
documentar todos tus procesos, por muy básicos o muy sencillos que creas que son. Le compro al proveedor todos los martes y me deja un stock que por ahí del día jueves o viernes lo tengo que volver a rellenar, y entonces esto lo puedes documentar muy sencillo, ¿no? Y que tiene que estar a la vista pues, de la demás gente que trabaja contigo. Y creo que es así como hemos ido algunos empresarios haciendo nuestros procesos y nuestros sistemas de trabajo. Ya después pues, le vas agregando un sistemita ahí, a lo mejor contable. Hoy tiene mucho que ver el fisco con todos y a nivel global, el tema fiscal y de recaudación pues, tiene que ver con todos. Tienes que tener un muy buen sistema. Aquí en México había hace muchos años un sistema que era COI y NOI, que era un sistema de nóminas y de contabilidad integrada. Creo que todo esto nos ayuda mucho. Y sí hay que tenerlo en cierto momento, porque todo esto se va integrando y va haciéndole a tu negocio una personalidad. Y finalmente, ¿qué le va a dar a tu negocio? Pues un orden, que es lo que todos buscamos, para que mañana crezcas a un nivel superior con cierto orden, y entonces sí ya puedas hablar de un crecimiento, de una expansión de tu negocio, y mañana pues puedas tener 5, 3, 2 sucursales, 8 sucursales, o crecer hacia otras latitudes del país, y lo hacemos físicamente. Hoy, después de la pandemia, mucho crecimiento es electrónico o digital, pero también para este crecimiento digital y electrónico tienes que tener una planeación de la que hablaba Julio. Todo tiene que ver con esa planeación, y después tienes que documentar, y una vez que ya tengas documentado, pues vas afinando ciertos procesos, quitas los procesos que no te sirven y que te quitan tiempo y que te generan costos, y así poco a poco vas eficientando la operación de un negocio. Yo lo veo desde ese lado, ¿verdad? Y creo que ha tenido muy buenos resultados. Fíjense que a mí me gustaría que compartiéramos con nuestra audiencia algo que me parece fundamental cuando hablamos de cómo manejamos un negocio. Y esto funciona tanto para emprendedores como para gente que ya tiene un negocio que lo está operando en este momento y que pues el sustento de la familia y de su vida propia pues está en ese negocio. A mí siempre me ha parecido que a veces los hábitos personales que tiene uno en términos de dinero, por ejemplo, se transfieren a los negocios. Y muchas veces los hábitos personales en términos de finanzas pueden no ser los mejores al momento de manejar el dinero. Y cuando eso se transfiere a la vida profesional o al negocio, un micronegocio, una mediana empresa, pudiera ser que esos hábitos personales, esas concepciones, incluso podría yo decir equivocadas sobre cómo funciona el dinero, cómo se maneja, obviamente se manifiestan a ese nivel. Si nosotros en una visión, digamos, personal, no llevamos un presupuesto de los gastos de la casa, ¿no? de gastos de colegiaturas, alimentación, servicios, los ingresos que estamos teniendo cada mes, deudas, que pueden ser deudas desde tarjetas de crédito hasta deudas hipotecarias. Si nosotros no llevamos una documentación, como dice Rafa, ¿cómo esperamos que en un negocio que pongamos o emprendamos manejemos bien el dinero si no estamos acostumbrados a llevar un presupuesto? Y aún así, ya cuando estamos acostumbrados a llevar un presupuesto, hay maneras mejores técnicamente de llevar un presupuesto, de cómo presupuestas las cosas. Empieza a tomar en cuenta otros factores que a nivel personal probablemente no consideras. ¿Cómo ven esto ustedes? Es decir, para poderse, ya sea un emprendedor que está por comenzar o está ya empezando su negocio, o un microempresario, un empresario mediano que ya lleva años en esto, ¿cómo lo verían ustedes? Es decir, el manejo financiero, por ejemplo, de un negocio nace de los hábitos personales, o realmente estar en el mundo de los negocios ya como empresario hace que aprendas a manejar mejor el dinero y por ende
modifique tus propios hábitos personales con respecto a las finanzas. ¿Cómo lo verían ustedes? Porque a mí me parece que es importante que nuestra audiencia considere este tema. A mí me parece que si no sabes manejar tu dinero personalmente, difícil será que manejes dinero de una organización. Pero, vaya, muchas veces encontramos sorpresas en este mundo de los negocios. Aún así, a mí me parece que lo general se podría llevar, se podría decir en este sentido. No sé, ¿cómo lo ven ustedes? Yo aquí quisiera comentar 4 cosas con relación a este tema, Manuel. Y también hablando mucho desde mi experiencia personal, ¿no? El primer tema es, sí tienen mucha relación el manejo financiero de la empresa con las finanzas personales pues de las personas como yo que emprendemos un negocio, ¿no? Porque pues, definitivamente están íntimamente ligadas. O sea, ¿de dónde salen tus finanzas personales? De tu negocio. Ahí obtienes tus ingresos, de ahí pagas impuestos, de ahí generas un programa de ahorro, un programa de previsión, un programa de reinversión, o prácticamente sacas todo lo que va entrando del negocio y lo vas gastando en temas personales, en temas de la operación del mismo, ¿no? Ese es el primer punto. La mayoría de las personas yo creo que vamos aprendiendo conforme el negocio va avanzando, Manuel, ¿no? Conforme se va comportando. Hay una estadística que los invito a conocerla, aparece ahí en el INEGI. Anteriormente esta estadística la llevaba la Secretaría de Desarrollo Económico y Social o por ahí, no sé, desarrollo, la Secretaría de Economía, donde decía que el 80% de los negocios no va a llegar a un tercer año de operaciones, porque no revisaron sus números, no previeron cuestiones fiscales, no previeron cuestiones más allá de la venta, como muchos lo hacemos, ¿eh? O sea, tú quieres vender más, que eso genere más ingresos y eso no necesariamente es lo más correcto, pero lo vas aprendiendo con el avance del negocio. El punto número 2 es, si tú no eres una persona que sepa manejar de buena forma los números, pues contrátate a alguien, ¿no? Hoy hay servicios muy accesibles de un contador que puede ser una persona de toda tu confianza, que te va a ayudar a tomar decisiones y te va a ayudar a analizar cuál es el pago de impuestos, cuál va a ser la utilidad, cómo poder armar un presupuesto, tanto de ingresos como de egresos. Esa es una de las recomendaciones que yo les hago. A mí me funcionó muy bien, yo no era el mejor administrando el dinero y tenemos una excelente contadora, ¿no? Punto número 3 es, tienes que empezar a romper paradigmas, ¿no? No necesariamente el que vende más es el que más gana. Y a veces eso es lo que creemos, ¿no? O sea, estamos tan enfocados en las ventas, en que el negocio crezca en ventas, que perdemos de vista la utilidad o los proyectos de reinversión. A lo largo de estos años he visto muchos empresarios, sobre todo en proyectos de comercialización, que pueden llegar a tener muchísimo stock de ciertos productos, ¿no? Y no revisan inventarios, ¿eh? Bueno, tú como contador y como profesional en esta parte también, se debe de conocer mucho mejor que yo esto que estoy yo diciendo. No revisan su stock, ¿no? Imagínate el costo del almacenaje, el costo que tuvo la existencia de ciertos productos durante cierto tiempo, el paso de la temporada, los saldos, las mermas, ¿no? Si no manejan un sistema de control de inventarios, eso es mucho más costoso que el que se maneje una buena campaña de ventas y promoción, ¿no? Entonces, van íntimamente ligados o van de la mano el que tú sepas manejar los ingresos y los egresos. ¿Cuánto quiero vender? ¿Cuánto voy a gastar de lo que voy a vender? ¿Y cuánto voy a generar de utilidad? Y la utilidad, la mayoría, me atrevo a decirte que el 90% de nosotros, los pequeños y medianos empresarios, lo vemos para comprarnos un carro, para salir de viaje, para pagar deudas. Lo vemos para eso, la utilidad, ¿eh? No la visualizamos como proyectos de inversión. Algunos hemos ido haciendo proyectos de inversión con esto. O sea, a ver, ya me sobró tanto, ¿qué hago con esto? Tengo 2 opciones, me lo gasto, inclusive puedo hacer gastos deducibles que me permitan bajar el tema de los impuestos, pero no necesariamente, ¿no? O sea, yo creo que la mayoría los gasta en cosas que pues, no son necesarias, inclusive, ¿no? Es decir, oye, pues ahora ya me lo merezco. Y hay un libro de Carlos Casuga o de alguno de estos, no sé si es un libro, pues cuate de toda la historia en el manejo y desarrollo empresarial, que decía que como empresarios mexicanos estamos muy acostumbrados a sacarle dinero desde el primer año de operaciones. Y el empresario japonés
dice que ese negocio va a empezar a dejar dinero a partir del tercer año. Yo creo que de ahí viene la gráfica esta que les comento hace ratito, la estadística que dice que el 80% de los negocios de México pues, no prosperan en su tercer año, porque pues, le sacamos dinero desde el día mes que estamos ganando. No generamos una sustentabilidad del negocio. Y punto número 4, desde mi opinión, desde mi punto de vista, todo me remite otra vez a lo que les decía en un principio. O sea, si tú no tienes un sistema de inventarios, de control de entrada, de salidas y de ingresos, egresos, fiscal, contable, que te ayude a manejar tu negocio y que crezca en la medida de lo que tú quieras que vaya creciendo y te vaya generando las utilidades de las que tú estás esperando, ese negocio podrá ser el más grande, el que tenga más ventas, pero el riesgo de que llegue a desaparecer va a ser muy alto por manejar pasivos contingentes, por tener pasivos a largo plazo, por temas que pudieron haberse administrado y controlado de mejor manera si se hubieran planeado. Por eso insisto mucho en estos dos temas, ¿no? El tema de la planeación y el tema de manejo del dinero. No saquemos el dinero excedente del negocio desde el primer año, ¿no? Eso, metámonos en un cajón. Utilicemos como proyecto de inversión, porque lo vamos a utilizar para que nuestro negocio crezca en temas de sistemas, en temas tecnológicos, en temas de procesos, en temas de capacitación, en temas de licencias, de formas, de normas, de muchas cosas, de certificaciones, que a la larga te van a dejar muchísimo más dinero y muchísimo más utilidad y rentabilidad que si ese dinero lo ocupas para comprar otros tipos de otras cosas, ¿no? Entonces ese es como mi comentario. Fíjate que dices algunas cosas que parecen muy obvias, pero a final de cuentas, aún con esa obviedad, no son tan visibles como uno pensaría. Eh, Al momento en que tú dices, bueno, no que me refiero a que, a ver cómo lo podría poner. Cuando hablamos de alguien que es empresario, tenemos una imagen creada, ¿no? A través de mucho tiempo, que puede ser, pues ahora esta palabra empresario es algo muy abstracto, ¿no? Es como hablar del pueblo, ¿no? Bueno, ¿quién es el pueblo? ¿De dónde a dónde va el pueblo, no? Nosotros somos pueblo, ¿quién es pueblo? La palabra empresario es lo mismo, ¿no? Estamos hablando desde quién, Carlos Slim, Elon Musk, ellos son empresarios y el pequeño empresario que tiene una tienda en la esquina no es empresario. Es decir, es muy poco útil la palabra empresario, pero tiene una carga simbólica muy fuerte. ¿Por qué? Porque precisamente cuando hablas de empresario, pues a lo mejor muchas personas tenemos esa imagen de decir, oye, empresario, pues trae un Mercedes-Benz, ¿no? O, trae un gran carro y vive en las lomas de algún lugar. Ese es un empresario. Y en realidad, pues esa definición es muy burda, muy de caricatura, pero es la que parece operar, ¿no? Al momento de hablar de empresarios. ¿Y por qué digo esto? Porque precisamente conlleva ciertas actitudes, ¿no? Hacia las cosas. Cuando, por ejemplo, mencionamos, bueno, ¿para qué vas a poner un negocio si no vas a poder sacar dinero hasta el tercer año? Eso sería lo ideal. Sí, bueno, la cuestión no se basa en la cuestión del negocio, sino en lo que tú quieres como persona de ese negocio. Es decir, hacer crecer el negocio, que sobreviva los primeros 3 años, que realmente se convierta en un motor de vida, implica también un sacrificio personal. Es decir, implica que probablemente por los primeros 3 años tu nivel de vida tenga que mantenerse por debajo de lo que tú esperas, sabiendo que estás reinvirtiendo el dinero en el negocio para que después de los 3 años ese nivel de vida se incremente porque el valor de la empresa, de tu empresa, se ha incrementado. Y eso es algo personal, es algo que tú como persona decides y decir, bueno, por los próximos 3 años cubriremos nuestros gastos, ¿no? Y saldrá del negocio porque tendría que ser así, pero tendremos que esperar a cambiar de auto, tendremos que esperar a ciertos lujos, ¿no? Que como empresario te quisieras dar, pero porque es una decisión desde el nivel personal y decides reinvertir, decides
no sacar ese gran porcentaje del negocio para que pueda crecer y ahora sí, después de 3 o 5 años, realmente pueda darte a través de utilidades, a través de un sueldo ejecutivo y demás mecanismos que existen, te puedan proveer de ese nivel de vida que el empresario tiene, ¿no? Por más abstracto que esto sea. No sé, Rafa, ¿cómo ves tú esto? Porque a mí me parece importante que nuestra audiencia lo reflexione al momento en que deciden ser emprendedores y empresarios. Porque parece que es una palabra muy glamurosa, ¿no? Emprendedor, a mí me parece que de repente se convirtió en una, incluso yo le llamaba falsa religión, ¿no? Como si emprender fuera el proceso en sí mismo. Se emprende para lograr algo, para emprender un negocio, que el negocio en un momento llegue a una etapa de madurez y provea de una forma de vida. Pero emprender a veces como si fuera un deporte, como si fuera correr, me parece que es algo que incluso ha fomentado un estilo de vida, ¿no? Y que eso puede ser realmente engañoso y a veces incluso perjudicial para las personas que quieren hacer esto. ¿Cómo lo ves, Rafa? Bien, perdón, no tenía el mute. Hay una estadística, como bien lo decía Julio, tenemos un gran número de empresarios, emprendedores, como le queramos llamar, gente que está esperanzada de invertir un capital pequeño o mediano en un negocio, en un emprendimiento, lo que queramos decirle para no situarlo nada más en una parte de empresarios o de emprendedores. Entonces, yo creo que el gran error que cometen los pequeños empresarios que van a iniciar un negocio es creérsela. Yo estoy seguro que ningún negocio de nueva creación va a hacer la diferencia o le va a dar de comer a una familia durante los 2, 3, 4 y yo diría que hasta de los 5 primeros años. Yo no lo vería como un modo de vida, yo lo vería como un proyecto a mediano o largo plazo. Si yo estoy esperando como empresario salirme de mi trabajo, emprender y vivir de este negocio, yo creo que esa es la ecuación perfecta para el fracaso rápido. O sea, quiero, una vez que ya estoy empezando a ver dinero en la caja, pues irme de vacaciones, cambiar el auto, comprarme ropa, pues ya soy empresario, ¿no? Entonces yo ya me siento como que estoy ya en un nivel superior. Y creo que ese es el gran error del emprendedor o del empresario que inicia un negocio, creérsela, porque yo sí pienso que esto es a largo plazo y toda la reinversión que sale de tu negocio la debes, su nombre lo está diciendo, reinvertirla, hacer colchones económicos dentro de tu negocio. Ya vimos que el año pasado con la pandemia más de 1 millón de pymes tuvieron que cerrar en México y yo creo que ese gran porcentaje de cierres fue por esa estrategia mal entendida de que veo dinero, me lo empiezo a gastar, me cambio el coche, me voy a vivir a un departamento increíble. El declive y el fracaso anunciado de las empresas. El que emprende debería tener en consideración que este negocio no va a darte un peso de aquí a los 5 primeros años. Probablemente puedas decir, me voy a pagar un sueldo porque mi tiempo vale dinero, y voy a seguir manteniéndome como estaba, con un nivel de vida intermedio o como lo tenías, y en 5 o en 8 o en 10 años empiezo a ver qué voy a hacer ahora sí con mi emprendimiento, no al año. La realidad es de que ese es el gran problema del empresario. Y creo que pueden tener una visión diferente. Digo, nosotros ya tenemos algo de experiencia en esto y vemos que los negocios, ninguno es a corto plazo, ni el señor que vende naranjas en la calle, ni el que abrió la papelería, ni el que abrió una pequeña cafetería. Ningún negocio creo yo que actualmente está diseñado para darte un cambio de vida radical, ni al año, y yo diría que en 5 empezar a ver el retorno de esa inversión.
y después de otros 5 años empezar a invertirle a tu negocio para crecerlo. Si no, tú solito te estás dando un balazo en el pie. Creo que esa estrategia ya no se usa, era del pasado, y hoy tenemos modelos de negocios que nosotros los hemos diseñado, los hemos echado a andar, y tenemos pequeños empresarios por ahí con un nivel de vida como lo tenían, y esperando a que este proyecto a mediano y largo plazo despegue. Antes de 5 años yo no le vería una probabilidad de éxito a ningún negocio, menos en estas condiciones como las que estamos viviendo ahora. Y creo que es importante decirle a nuestra audiencia que no se trata aquí de desanimarlos, no se trata de decirles no lo hagan o emprender es malo o van a fracasar. Me parece que en un mundo donde, y yo que me dedico a los temas de consultoría en términos de la información que existe en muchos ámbitos, vemos una gran cantidad de gurús, de gente que habla de negocios, muchos con razón, otros con muy poca razón. Y existe una gran cantidad de conceptos y de formas de ver el emprendimiento, por ejemplo, que a final de cuentas se van a estrellar contra la realidad. Mientras mejor estés armado para esa realidad, pues será más fácil enfrentarla. Entonces, a mí me parece que no se trata, y este programa no busca, al contrario, no busca desanimar el emprendimiento, no busca poner en aprietos a la gente que está escuchándonos y que diga, oye, yo quería poner un negocio, pero están diciendo que es muy difícil. Es que es difícil. O sea, poner un negocio es difícil, emprender es difícil, vivir de un negocio como tal es difícil. Hay estrategias, y para eso nosotros estamos para ayudarlos, que ayudan a poder navegar esa dificultad, esa complejidad de las cosas, que ayudan a decir, oye, a ver, ok, tenemos este negocio, ¿cuáles son tus números? Y de esos números hay que incluir, por ejemplo, un sueldo para ti. Es muy diferente tener un sueldo asignado porque tiene un tratamiento fiscal específico, por ejemplo, que puede ser mucho más conveniente para ti, que incluso puede incluirte a ti como dueño del negocio en el seguro social si es que no tienes un seguro de gastos médicos que deberías tener para tu negocio y para ti, que tomes utilidades, ¿no?, del negocio y que a veces ni siquiera están registradas, simplemente llegas a la caja y agarras el dinero. Bueno, ¿y eso en dónde está registrado? ¿Cómo vas a saber realmente? Volvemos al ejemplo del principio, ¿no? ¿Cómo vas a saber cuánto tienes si estás agarrando el dinero así y a final de mes no sabes por qué no pudiste pagar la nómina? Creo que ahí la intención de lo que estamos conversando el día de hoy es que pensemos más allá de una simple, de un concepto muy básico de negocio, ¿no? De compro y vendo, ¿no? O simplemente quiero vender más. Vender más implica invertir más. No puedes vender más si no inviertes en lo que estás haciendo. No puedes crecer sin un costo. ¿Cómo puedes optimizar esos costos? Bueno, ahí es donde podemos ayudar. ¿Cuántos negocios existen con grandes cantidades de ventas, con volúmenes muy importantes de ventas y una utilidad de operación y una utilidad de operación muy baja, ¿no? Incluso con pérdidas? ¿Por qué? Bueno, pues porque no estás vigilando gastos, no estás vigilando costos, no estás vigilando mermas, no estás vigilando errores, y muchas de esas cosas, precisamente las ventas que estás logrando, pues están yendo ahí. Por eso no tienes dinero. Todo eso requiere de un análisis que pues nosotros que hemos trabajado en este sector y en los negocios, Julio, Rafa, pues hemos aprendido y hemos observado, ¿no? Creo que no va por ahí, creo que no es desanimarlos, al contrario, animamos a nuestra audiencia que lo haga, pero hay formas, y a veces una forma es mejor que otra. Y para eso, pues nada mejor que tomar los consejos de aquellos que han tenido cierta experiencia o que tienen un conocimiento que les puede ayudar a realizar su idea. Y bueno, amigos, nos estamos acercando al final del programa. Me gustaría, Rafa, Julio, que dejáramos la sugerencia de la semana para nuestra audiencia. Sí, con todo gusto. Yo nada más quisiera
hacer un comentario adicional a lo que decías, que se me hace muy interesante, tanto Rafa como Manuel. Este programa es un programa de negocios, de motivar a las personas a que emprendan, de ayudar a las personas que hoy ya tienen un negocio a que mejoren, a las personas que hoy tienen un empleo a desarrollarse profesionalmente en su empleo, ¿no? De eso se trata este programa. Hablamos de negocios, hablamos de temas sociales, pero lo más importante es que las personas hagamos las cosas que deseamos hacer y que queremos hacer para nuestro bien y el de nuestra familia, el de nuestros seres queridos, el de nuestra sociedad. Entonces eso es muy importante que lo tengamos claro, que se motiven, que como bien decía Manuel, no es para decir que esto es imposible, es difícil, pero es posible siempre y cuando las personas tengamos convicción. La recomendación de la semana, hay una película que se llama El Soñador, de la historia de Walt Disney. Bueno, medio la historia y habla de algunos temas de negocio, ¿no? Cosas que acertó, que no le salieron muy bien, pero lo que quiero decir es importante que nos atrevamos a hacer las cosas, y no todas van a resultar como queremos, pero pues tengamos que seguir levantándonos todos los días, intentarlo nuevamente y mejorar. Y si te caes 5 veces, te levantas 6, ¿no? Las habilidades se desarrollan, y la habilidad de los negocios es igual. Tú la vas a desarrollar enfrentando y tomando decisiones de negocios. Gracias. Rafa, tu recomendación de la semana. Les recomiendo un libro de lectura rápida, El Manual del Emprendedor, de Steve Blank y Bob Dorff. Lo encuentran en las plataformas digitales. Es un libro sencillo para los que inician en el tema de emprender, y te va dando las bases muy sencillas de qué sí y por dónde no y qué debes de hacer. Perfecto, pues creo que llegamos al final del programa, amigos. Me parece que la idea de este programa es precisamente platicar y ponernos a sus órdenes para platicar de negocios, que finalmente es la finalidad de este programa, y que nos escuchen todos los lunes a partir de las 10 de la noche a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Nos despedimos de ustedes, sus conductores Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Hasta la próxima.